Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Buenas buenas noches, noches. espero estén muy bien. Y pues bueno, hoy nos toca hablar de personas histéricas. Me gustaría antes de comenzar, como preguntarles a ustedes dos chicas, ¿qué identifican como por histeria? ¿Mm? ¿O cómo visualizan ustedes a las personas histéricas? Mm, Bastante nerviosas, bastante alteradas, ¿no? Que reaccionan a veces como con ansiedad, ¿no? Un poco agresivas en el tono de voz, ¿no? Que se exaltan con facilidad. Ok, ajá. ¿Tú, Itzel? Yo entiendo que una persona es tono de voz es así como muy agresiva, una persona que quizás no es agredir, pero habla de una manera muy agresiva, o la forma de pedir las cosas quizás es agresiva. A la gente que nos está viendo, quiero empezar a hablar un poquito acerca de Freud, que Freud fue el que principalmente habló de la histeria. En, eh, en algún momento, Freud se dio cuenta que había mujeres que gritaban mucho y que parecían como estar enfermas. Y él pudo, de alguna forma, diagnosticar como a la histeria o como identificarla. Y en algún punto también se dio cuenta que el aspecto sexual tenía mucho que ver con la histeria que él maneja. Si bien no voy a hablar en términos profundos de psicología acerca de la histeria, porque es muy complejo de entender y porque hay muchas cosas que están de por medio, entre ellas la psicopatología, también la parte humanista, y bueno, para la gente que nos ve y quiere como entender un poquito acerca como de esto y es hacia donde me voy a dirigir, como a un ámbito más general, si hay algún psicólogo, psicóloga que nos está viendo, algún terapeuta que nos está viendo, va a poder entender el por qué lo hago así, porque pues esta no es una clase como para psicólogos o terapeutas o psiquiatras o lo que sea. Entonces, bueno, eh, la histeria se va a manejar o lo vamos a identificar con personas que pueden hacer como mucho ruido, que pueden hacer como mucha, este, ¿cómo decirlo? Como que las cuestiones que hacen son muy exageradas. Posiblemente pueden hablar normal y generalmente pueden tender a gritar o pueden tender a exagerar movimientos o pueden tender a de alguna forma ser mucho más expresivas, ser mucho más, ¿cómo decir? Como que pueden llamar mucho más la atención. Es decir, eh, no sé, si se enojan y están en el súper o en la plaza, en donde estén, no van a tener un tema en que griten. O sea, no les va a importar. En la parte, digamos, como inconsciente, hay una persona que pues de alguna forma no fue vista o no fue reconocida en algún momento importante de su vida, que generalmente es en la infancia, alrededor de los 2, 3, 4 años. La gente no se da cuenta que cuando alza la voz y cuando hace las cosas muy grandes, pues realmente está haciendo un berrinche. Y entonces aquí es donde entra el tema de para qué sirve un berrinche, ¿no? Y el berrinche entra muchas veces porque el niño cuando está creciendo y necesita ser visto, necesita que la autoridad que tiene el niño sea ejecutada, al momento de no poder ser ejecutada, se acude al berrinche o a la exageración de las cosas, ¿no? Vamos a ver a muchos niños que patalean, que gritan, que avientan las cosas, es decir, porque que no hay una frustración que esté siendo aceptada por el niño en ese momento
o con una incapacidad para frustrarse, y entonces la forma justamente de frustrarse es a partir de este berrinche o de esta exageración de las cosas. Cuando no se llega a resolver adecuadamente esta etapa, que quiero aclarar que generalmente no es que se resuelvan adecuadamente o malamente, sino cuando no llegan a solucionar en un punto en donde identifiquen que lo que quieren no va a ser resuelto, pues podemos arrastrar esta exageración de las cosas a la vida adulta. ¿A qué me refiero? Muy probablemente pueden ser personas que castiguen mucho cuando no se les da lo que quieren, que pueden hacer esto de estar gritando todo el tiempo, pueden estar exagerando las cosas, pueden estar gritando mucho, pueden hacer mucho ruido. Eso también es una característica importante, que también pueden hacer mucho ruido, pueden ser visualmente, pueden ser muy atractivas, pero también visualmente en la forma de vestir pueden llamar mucho la atención. Es decir, pueden ocupar colores como muy llamativos, o pueden tener una tendencia a estos colores como brillantes, ¿no? A muchos artículos en el cuerpo, en la piel, en no sé, muchas cadenas, muchos aretes, mucho el tema de tener las uñas pintadas, mucho tener el tema de verse bien. Y va a haber como cuestiones exageradas de la forma en la que se visten, en la forma en la que actúan, la forma en cómo se relacionan. Pueden ser personas muy sociables, muy, muy sociables. Y estas personas que tienden a esto, a la exageración, también a la hora de resolver conflictos puede ser un tema, porque no es tan fácil que se lleven a resolver estos conflictos. ¿A qué me refiero? Posiblemente si una persona histérica se enojó, para que vuelva a la calma, puede pasar mucho más tiempo, o puede vivir a partir de agredir y después sentirse culpable. Entonces, ojo con eso, porque hay muchas personas que pueden soler ser así. Es decir, como cuando no les gusta algo, pueden tender a gritar y a insultar y a maldecir y demás. Y ya después de eso puede haber un momento de reflexión, y entonces ya después se puedan sentir mal. O en su defecto no sentirse mal y justificar mucho la acción que hicieron, como haciendo valer que se merecía la otra persona tal o cual acción. Vamos también a descifrar que es muy difícil que se puedan frustrar o que puedan aceptar sus errores. Me refiero también como a un tema de que, no sé, si es una persona histérica que tiene problemas como con su imagen, y como le da mucha importancia al tema del dinero y le da mucha importancia como al tema del glamour, muy probablemente no va a poder aceptar tan fácil como pues ese tipo de temas, o se va a guiar o se va a basar mucho justamente únicamente en lo que le dé importancia. Ahora, tiene mucho que ver el aspecto sexual al tema histérico. Me refiero a que muy probablemente estas personas no se dan cuenta en cuánto llaman la atención a nivel erótico o a nivel sexual. Es decir, pueden ser personas que cautivan mucho, o que pueden mandar muchas señales eróticas o muchas señales de coqueteo, y no se dan cuenta en cómo hacen estas señales. Entonces, no sé, en algún momento pueden como ser como súper sociables, súper buena onda, súper cariñosas o súper cariñosos. Y en algún punto, cuando ya algún hombre les deja como claro que sí les gusta y demás, pueden tender a asustarse o a decir o a evitar o evadir como el hecho de que ellas hayan provocado esto, porque ni siquiera es un tema consciente de este tipo de personas. En hombres no se llama histeria como tal, pero hoy no quiero hablar tanto como de eso. Vamos a suponer que se llama histeria para hombres y mujeres.
Ajá. Y pues bueno, hay muchos aspectos que están de por medio. Uno de ellos es que se va a necesitar como un poco el tacto para este tipo de personas en donde quizá pues no se dan cuenta cuánto pueden agredir a alguien o cuánto pueden destruir, pero sí se pueden dar cuenta como también en el aspecto de cuánto las agreden a ellas o a ellos, ¿no? En cuánto pueden como tender a sentirse agredidas. Vamos a ver este tipo de personas también como en el hecho de que, no sé, si van y compran algo, no sé, un café, y por alguna razón hubo algún error, pueden hacer como muy grande el tema o como muy grande el error y no poder salir de eso tan fácilmente. Quiero aclarar que con este tema que estoy hablando de histeria, sé que la gente que conoce el tema puede decir que estoy metiendo también otras cosas. Sí, sí, o sea, definitivamente estoy metiendo otras características. Sin embargo, estoy hablando de una persona histérica como en una mayoría, como en una patología, por así decirlo, como en una cuestión como muy, muy histérica, ¿no? Hay gente que puede hacer como las cosas muy grandes, básicamente, pues es esto. No sé, Orki, si tú tienes alguna pregunta que hacerme o si en el público hay alguien que nos quiera hacer una pregunta. Sí, bueno, más que nada se da, por ejemplo, la histeria cuando una persona está enojada, ¿no? Lo noto mucho también, como dices tú, ¿no? A lo mejor él va a comprar algo, va al súper, no sé, y reacciona, algo no le pareció y reacciona muy efusivamente, ¿no? Este, y aparte, o sea, porque viene asociado con el enojo, o el enojo es un detonante para que esta persona resulte muy histérica, ¿no? Digo, lo vemos aquí en la Ciudad de México, lo vemos todo el tiempo, en el metro sobre todo, ¿no? En los transportes públicos, o sea, pero ya son enojos que ya los traen como la gente ya los trae de mucho tiempo atrás, ¿no? Y cualquier cosita reacciona súper enojada, o sea, y Ok, ahí reacciona muy agresivamente. Entonces, o sea, a lo que voy es que el enojo es el detonante para la histeria, o sea, porque van junto con pegado, o sea, es una como característica, porque o sea, es una es un, ajá, característica de la histeria, o sea, retomando el tema del berrinche, ¿no? Eh, una claro, persona, una persona que generalmente puede ser histérica va a acudir al enojo como un tema de manipulación. Es decir, no es que el enojo no sea real, sí es real, pero quizá la persona ni siquiera se da cuenta que es la mejor herramienta que tiene para poder manipular el entorno. Es decir, van a existir como muchas acciones o como muchas características que tiendan a hacer grandes las cosas. Generalmente es gente que vive en caos, o sea, eh, como que como que pareciera que las cosas no están claras en ningún momento y todo tiene que ser caos. Entonces, inclusive a las personas que estamos alrededor de ellas, podemos estar cuidando de no generar caos porque se van a enojar, porque van a gritar, porque van a hacer, y vamos, o sea, en realidad todos tenemos una parte histérica, ya sea, sí, ya sea como a nivel día a día o en algunos elementos. O sea, hay gente que se vuelve histérica cuando está ligando, ¿no? Gente que tienen características más histéricas cuando le gusta a alguien, que es muy normal. O sea, no quiero hablar de la histeria como si fuera algo malísimo, ¿no? O sea, al final de cuentas es una, digamos, como una rama de la personalidad, o como un aspecto que se vuelve funcional en algunos temas. El problema es justamente cuando lo tomamos como una base para funcionar, ¿no?
Ojo, hay personas histéricas que no precisamente tienden a enojarse, ¿eh? Sino que más bien están como mucho en la risa o como mucho como en el despapalle, en el desastre y en una risa muy elevada y en una exageración de acciones. Pueden actuar muy bien chistes, pueden dar el chisme como con... ¿Mande? Como euforia. Ajá, como con mucha euforia. También va a pasar esto, que justamente pueden pasar de emociones de una a otra sin tanto filtro. O sea, pueden estar llorando y de repente pues ya están bien y se ríen, ¿no? Y uno puede decir, pero estabas llorando hace un minuto. O sea, ¿cómo puedes hacer esa transición? Y en realidad... pues es parte de, o sea, y les digo, todos podemos tener como una parte histérica que no nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta cuánto tendemos a llamar la atención, quizá desde nuestra foto de perfil, quizá desde cómo hablamos, quizá tenemos una forma muy cautivadora de hablar, de envolver a la gente, quizá desde la mirada, quizá desde la pose que usamos siempre, quizá puede haber como una parte que desde nosotros quiera Yo salir. tengo una duda. Dime. ¿Qué diferencia hay entre histeria y neurosis? Entonces, mira, tendría que dar una clase ahí de psicología, pero es que la neurosis, en realidad, como eh, eh, Confundir, hay una parte importante. porque creo que, bueno, platica, ¿no? Sí, o sea, en realidad es parte, o sea, es que no hay diferencia, o sea, en realidad una persona histérica puede ser neurótica y por eso es histérica, porque hay una neurosis. El tema de la neurosis es que también es funcional y el tema de la psicosis también, o sea, ¿sabes? Es como, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a suponer que hay una normalidad, una neurosis o una psicosis, por así decirlo, ¿no? Y entonces vamos a estar oscilando en estas, pero no es que esté mal. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Ok, no sé si mi internet es el que está fallando. Yo te escucho bien, solo se está filtrando el sonido de... Pues no sé, es que eso sí, los oigo entrecortados, pero los oigo bien. No sé Ok, los demás cómo me... Creo que es el internet de todos. Lo que sí Ayuda. acá en el está haciendo mucho aire. ok, sí, porque me están diciendo que se escucha mal, que me escucho mal. Entonces no sé si en el en vivo nos puedan dejar un comentario si nos escuchan bien o no, sino para cambiarme de dispositivo. Bueno, estábamos con el tema de la neurosis y la psicosis y eso, ¿no? En realidad me gustaría justamente hacer un podcast específicamente de eso, porque explicarlo es un tanto confuso y un tanto complejo, es decir, debemos saber también otras cosas, como para que quede como muy claro. Aquí el tema es que, de alguna forma, si alguien te dice neurótica, neurótico, eh, quizás se basa como más como en el tema de cómo reaccionas, ¿no? A lo mejor soy muy preocupado, muy preocupada, a lo mejor me la vivo en el nervio, en la cuestión como de estar nervioso todo el tiempo y entonces puedo ser muy aprensiva, muy aprensivo y entonces me van a decir que soy bien neurótica, ¿no? En realidad, cierta neurosis es funcional, cierta psicosis es funcional, cierta histeria es funcional. Ajá. Eh, todos tenemos como una parte esquizoide, una parte masoquista, una parte psicopática, una parte histérica, una parte narcisista, una parte fálica, una parte... O sea, hay tantas estructuras de personalidad y tantas heridas que podemos tener a lo largo de la vida
que a final de cuentas es que vamos a ir agarrando elementos de cada una de estas y vamos a hacer nuestra propia personalidad de acuerdo a lo que necesitamos proteger o de acuerdo a cómo podemos funcionar mejor. Creo que no hay una personalidad que sea perfecta. O sea, porque al final de cuentas, el que tú ves como pulcro y súper ordenado y súper bien hecho, y quizá tenga ahí temas de control muy elevados. Y eso también puede ser medio psicótico. O sea, eso también puede llevarte a cierta neurosis. O sea, el tema aquí es que todo el tiempo estés revisando que sea funcional, que todo el tiempo estés revisando que con lo que tienes o con lo que haces vayas modificando de acuerdo a lo que necesitas, porque al final de cuentas siempre vamos digamos que formando un caparazón y al mismo tiempo vamos formando como nuevas experiencias que nos van a permitir liberar otras experiencias que no nos sirven o que ya no nos sirven. Por ejemplo, voy a poner el tema de esto de la histeria. Una persona que tiende a exagerar las cosas, que vive en el grito, que vive como en el contar las cosas con mucho énfasis, con mucho detalle, con mucho, no sé, a lo mejor platican mucho y a lo mejor la gente ya ni les quiere poner atención y platican y platican y como que pueden desgastar mucho como la atención de los demás. Quizá no se dan cuenta de la necesidad de atención que están teniendo sobre los demás. Al mismo tiempo diría que una persona miedosa o retraída quizá no se da cuenta que algo muy personal está defendiendo o está cuidando, que ha asociado o que ha vinculado que es importante defender eso. Entonces, de alguna u otra forma, vamos a sublimar lo que necesitamos o lo que no necesitamos. Entonces, lo que les decía, generalmente la histeria nos va a demostrar un berrinche no resuelto y entonces todo el tiempo esa persona está buscando quien le ponga límites, quien le ponga alto, de qué forma llevarse a que alguien les ponga este límite, ¿no? Generalmente lo vemos en adolescentes, ¿no? Estos adolescentes que buscan llevarse a acciones o llevarse a situaciones en donde lleguen al límite de muchas cosas como para frenarse, porque están justamente estructurando hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden llegar con esta autoridad o hasta dónde pueden llegar con acciones que los pongan quizá en riesgo. Oye, Eric, Ajá. y por ejemplo, hace un ratito cuando iniciaste, comentaste de los estudios de Freud, ¿no? Y que posiblemente también era como un tema sexual. Si bien por ahí leí en alguna ocasión que por ahí del siglo XIX, igual, la histeria era como se le diagnosticaba más a las mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, me causa ruido esto que comentas porque, si bien las mujeres estamos demasiado catalogadas, ¿no? Como que somos histéricas, aunque ya sabemos que es obviamente propio de todo mundo que puede resultar medio histérico, pero las mujeres, sobre todo en nuestro periodo menstrual, y días antes y días después y durante, tendemos a exaltarnos demasiado, o sea, por ese tema hormonal. Entonces sí me acuerdo que en alguna vez lo leí, de que sí era diagnosticado más a las mujeres como un trastorno pues sí, de la mujer, ¿no? Se puede decir, no sé, como femenino, un trastorno femenino. Entonces, en base a esto y a lo que tú comentaste en un principio, o sea, ¿qué es lo que nos puedes decir? Porque pues sí, la mayoría de las mujeres en nuestro periodo, pues sí solemos a veces salir más rápidamente de nuestras casillas y hacer de cualquier cosa una catástrofe, ¿no? Sí. Y pero eso no tiene nada que, bueno, no sé, tiene que ver con por ejemplo, a lo mejor llamar la atención, con el berrinche que comentas y con todos estas situaciones. Sí, entiendo. Mira, de alguna forma,
la libertad sexual que han tenido las mujeres, eso ha ayudado a que justamente puedan ser más libres. Y sí, con respecto a Freud, él se dio cuenta que la sexualidad era un factor súper importante justamente en la expresión de las mujeres. Entonces, justo como dices, si hoy en día una mujer quizá antes de su periodo o durante su periodo puede tener más esta expresión exagerada, va a sentir mucho más, ¿no? Es decir, hay una cuestión hormonal ahí importante. Eso de alguna forma, claro, no es que precisamente sea histeria, pero de alguna forma, en términos de lo te voy a hablar un poquito en términos de lo que yo trabajo en mi terapia con lo corporal. Muchas veces liberar esta energía por medio de un orgasmo puede ser muy liberador y se puede regular como mucho esta parte hormonal. Ojo, sé que esto no es para todas, o sea, sé que a algunas les va a funcionar y sé que a algunas otras no. El tema aquí es que desde mi punto de vista, estas mujeres que tienen como estos cambios tan bruscos cuando hay como este tema del periodo, puede haber muchos temas ahí detrás, o sea, temas de, de posiblemente abortos no resueltos, ¿no? Que pueda haber ahí una cuestión de memoria corporal, puede haber temas justamente biológicamente hormonales, ¿no? De alguna disfunción ovárica, de alguna disfunción, pues sí, meramente hormonal. Tres, también puede tener que ver con, con que no sabemos cómo ha vivido su sexualidad esa persona o esa mujer. Entonces, no sabemos si la vive con culpa, no sabemos si la vive también desde un aspecto muy reprimido. No sabemos si su sexualidad la ve como sucia, no sabemos si la sexualidad o la expresión de su sexualidad está reprimida de alguna forma o con algunos hombres. Es por eso que decía que hablando como en términos ya más profundos de lo que yo vi en algún momento en la especialidad, es que muchas veces estas personas que usaban o usan demasiado esta expresión es eh, que hay lo que hablábamos la sesión pasada, bueno, no sé si fue la sesión pasada, que hablábamos del complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Que, por ejemplo, el hijo desea tomar el lugar del padre para obtener a la madre, o que la hija desea el lugar de la madre para obtener al padre, muchas veces se puede dar como desde esta línea la histeria. Y me atrevería a decir que no muchas, sino, o sea, casi en su totalidad. Y que de alguna forma, si yo no me doy cuenta cuánto atraigo a la gente desde un aspecto erótico, por supuesto que voy a estar culpando al entorno de verme con tanto erotismo. Ojo, sé que esto puede ser un tema como de cierta complejidad por lo que estamos viviendo hoy en día, pero muchas veces estas mujeres que dan como dobles mensajes, ¿no? De coqueteo, estas mujeres que dan como dobles mensajes de hablar como muy amorosamente a alguien, quizá de cosas que se le hacen como muy sencillas, pero no se dan cuenta cuánto provocan eróticamente a los demás, y entonces cuando existe esta respuesta, viene un tema de retraerse, ¿no? De decir, pues que yo nunca di señal de que yo quería con él, yo nunca di señal de que me atraía, pues quizá conscientemente no, pero a lo mejor mandabas señales, ¿no? De que así era. También, digo, hablando en temas de corporalidad, generalmente las personas histéricas tienen este cuerpo de botella de Coca-Cola, ¿no? Como cinturita, caderas grandes, quizá como el pecho más salido, como en un aspecto como justamente más sexual, pero
repito, no es que sea consciente. Por eso ubicamos como tanta diferencia entre posturas corporales, porque de acuerdo a la postura corporal que tú tengas, es el tipo digamos, de herida que tuviste. Y entonces, pues muchas veces nos vamos a manejar así. También hombres que pueden parecer como súper, como muy bien formados o como muy musculosos o como que aunque no hagan ejercicio pueden llamar mucho la atención, puede haber como esta histeria de por medio, ¿no? Quizá no es que sean súper delgados, pero hay algo que hace que llamen la atención, ¿no? Pueden generar más trasero, pueden generar piernas más grandes, una espalda más ancha, pueden generar una cara como linda, una cara seductora, una cara más llamativa, ¿no? Y pueden también mandar mensajes como de coqueteo y sin darse cuenta. No sé si tienen dudas. ¿Alguien en el público? No sé si tenga dudas. Creo que no. Ok. Bueno. ¿Pones algún ejemplo, no sé, con tus pacientes que hayas tenido un caso? Voy a poner un ejemplo, pero no de mis pacientes, sino de alguien que conocí en algún momento. Era una persona que no se daba cuenta que buscaba el conflicto. Hace cuenta, una mujer que los hombres que tenía buscaba que la consintieran de una forma que siempre era igual, como en el tema de los hago sentir culpables por algo que no hicieron, ¿no? O sea, como te hago sentir culpable porque no me mandaste mensaje. Te hago sentir culpable porque no pensaste que yo iba a hacer tal cosa y entonces no te preocupaste por mí. Te hago sentir culpable porque no te preocupa tanto mi familia. Te hago sentir culpable porque no me abriste la puerta, porque, no sé, no le dices al mundo que soy la mejor mujer, ¿no? Ese tipo de cosas. Que cuando llegan estos hombres y de alguna forma le hacen saber que pues es responsabilidad de ella sentirse cómoda o responsabilidad de ella trabajar con esos temas porque son temas de ella, puede tender a sentirse agredida este tipo de mujeres, ¿no? Que pueden tender a sentirse como usadas también. Esa también es otra característica de la histeria, que pueden tender a sentirse usadas. Y también puede haber una tendencia como a sentir que fueron abusadas sexualmente. Ojo, no digo que no suceda, muy seguramente sí sucede y mucho. El tema aquí es que probablemente desde esta desconexión que decíamos, no se dan cuenta de cuando provocan de más y entonces se llevan al mismo acto, pero quizá desde una parte interna, desde un principio no querían y se llevan a hacerlo y entonces es donde sienten el abuso, ¿no? ¿Qué más? Generalmente los conflictos familiares con esa persona son como, pueden hacer todo grande, ¿no? Es decir, no sé, cualquier cosa, en un cumpleaños, en una reunión, no sé, si hay un evento, una boda, unos 15 años, tienden a ser como ciertas protagonistas, tienden a llamar demasiado la atención, a enojarse por temas que no son suyos, a generar conflicto donde ya nadie tiene conflicto y entonces generan más conflicto, ¿no? En restaurantes, cosas así, como la prepotencia puede ser un factor que nos detona, ¿no? Como todas las leyes. Sí, exactamente. O sea, si te das cuenta, las ladies, o sea, todas ese tipo de ladies tienen un tema de que no saben frustrarse, o sea, no saben perder, no saben soltar cuando ya no hay más que hacer. De alguna forma, las demás personas pueden decir, ok, pues ya, ¿no? Aquí quedó, aquí acaba el conflicto, y pareciera como que este tipo de personas no, es como llegar al límite, como llegar al máximo,
ajá, como hasta que todo detone o todo estalle. Y después viene este sentimiento de culpa, ¿no? Puede ser como un tema de, es que ¿por qué soy así? Es que ¿por qué no? O sea, o este tema de sentir un orgullo muy, muy grande de, de justamente decir, no, pues que así se quede, ¿no? Así, que todo se rompió, pues que todo se rompió y que todo, o sea, que todo quede en caos. Ujú. ¿Cómo saber si eres una persona histérica? Pues si te identificas con algunas de estas características, ya, o sea, ya es un factor, ¿no? Es un factor importante. Otro es qué tanto le das énfasis al orden o al desorden. Es decir, ser una persona demasiado ordenada quizá no te haga una persona muy histérica, pero ser una persona demasiado desordenada, muy seguramente sí. O sea, no lo digo porque está una, o sea, no lo digo como porque lo inventes, sino porque sabemos que hay características que las personas que tienden al caos tienden a eso. Es decir, el caos se hace grande. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando una persona es demasiado ordenada, extremadamente ordenada, y ve desorden, se vuelve histérica. O eso no Sí, es histérica, o sí, o eso no sea, es histeria, porque, ajá, o sea, y siento ajá, que las personas que viven como, por ejemplo, que son demasiado desordenadas, es como que les da muy igual si está desordenado o no está desordenado. ¿Y por qué este cambio radical? No, porque si viven en el caos y todo está en desorden, pues les da igual el desorden y no les afecta. Bueno, no sé, ¿no? Pero pareciera que no afecta. Y las personas que son demasiado, que quieren tener un control, es es que más que, Es que que ahí hay un tema. O sea, ahí puede ser como el dicho no me acuerdo cómo va, pero dice candil de la calle, obscuridad en la casa. ¿No? Es decir, en una parte pueden ver una parte mía muy ordenada, muy bien hecha, muy pulcra, muy limpia, pero otra parte, quizá la parte social, en caos, ¿no? En no arreglar las cosas, en no quedar claros, en no tener buena comunicación, en dar mensajes como dobles, en no aceptar culpas, en cosas así. Generalmente, o sea, por eso digo que puede ser como, o que eres una persona muy ordenada o muy desordenada, porque el hecho de que seas ordenada no implica que en unas partes sí enfoques toda tu atención a lo que tienes que hacer, pero en otras completamente te olvides de lo que tienes que resolver. Ajá. Es un poco esto que hablaba como del berrinche, como quizá cuando están en conflicto estas personas, es hasta que ya no puedan llegar a más. Es como un poco la personalidad borderline, como un poco la personalidad de esta límite, que pueden llevarse hasta donde sea, ¿no? O sea, si toca pelearse, quizás hasta pelearse, ¿no? Si toca como hacer el chisme grande en la familia, pues se hace. Si toca como, no sé, en la boda terminar peleados en los 15 años, ¿sabes? O sea, y por cosas que pueden parecer absurdas, ¿no? No sé, de quién se sentó a mi lado, quién, no sé, que sí, o sea, o de no sentirse importantes, ajá. Eh, Generalmente hay un tema aquí que sucede, que es una personalidad histérica, generalmente de pareja va a tener a alguien muy pasivo, muy pasivo. O sea, bueno, pasivo o agresivo. O sea, me refiero como a alguien que siempre acepta, siempre que dice que sí, siempre que es sumiso, siempre que, que se pueden estar peleando y todo, pero pues el otro acepta, ¿no? O la otra acepta. O sea, hay un tema como de que deja ganar. Y entonces, ojo con que puedan ver a su pareja así como si dicen, ah, yo soy el histérico, la histérica, y posiblemente mi pareja es así, ¿no? Quizá sumisa, quizá
más calmada, quizá más serena, ¿no? Quizá la pareja es el que dice, no, o sea, ya para, ¿no? O sea, ya está bueno, ya, ¿sí? Como en el tema de uno es el caos y el otro es el orden. Y justamente por eso se complementan. Ojo, repito, no es que esté mal, o sea, no es que esto nos lleve como a una locura, sino al final de cuentas es funcional, o sea, es parte de la funcionalidad que tenemos en personalidad. Y esto sucede aquí en China, o sea, este tipo de personalidades hay donde sea, ¿no? Generalmente podemos tener la imagen del gringo así, como más, el gringo promedio, ¿no? Como más en la efusividad, en el grito, como en esa parte, ¿no? De ser como muy, muy, muy expresivo, de gritar demasiado, no sé, como de ese tipo de cosas. Uh-huh. Por ejemplo, un programa donde puedes ver la histeria, todo lo que da, pues son las Kardashians, ¿no? O sea, ahí está la histeria en todo sentido. Aunque puedan parecer como personas como muy relajadas, eh, llega un momento en donde explotan y hacen y mueven y como que generan ellas el mismo caos para en ese caos poner orden. Ajá. Y bueno, no sé qué otra duda tengan. En los hospitales. Se dan mucho las personas histéricas en las clínicas del IMSS. Sí, seguro. O sea, justo, es que creo que hay una combinación, o sea, creo que justamente podemos tener ahorita como una generación de cultura de la histeria, ajá, como en el tema de lo tengo que resolver con prepotencia, lo tengo que resolver desde el grito, ¿no? Y eso, y la gente que vive así, o sea, que reclama a instituciones, a gente, a servidores públicos, que genera como hacer grandes las cosas, en realidad te das cuenta que pues que hubo un papá o una mamá que no los escucharon y entonces le están diciendo al mundo, quiero que me escuchen y quiero que me vean y quiero ser importante, porque si no soy importante no existo y si no existo, ¿dónde estoy? ¿No? Y Oye, entonces, y ¿mandé? por ejemplo, bueno, sí nos queda claro más o menos la personalidad, ¿no? Y las características de una persona histérica. Pero ya en estos tiempos, o sea, si te das cuenta, o sea, el estrés de toda la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes ciudades, en donde porque a lo mejor pues hay personas que no tienen como esas características, bueno, yo considero, ¿no? Esas son las características que pues, no psicológico, pero ya, si te das cuenta, cada vez el estrés está como apoderándose demasiado de las personas que llegan a un punto en el que ya, si no tenían esas características, empiezan a desarrollar ciertas conductas, no sé, que las ponen en una situación caótica, ¿no? Estrés, o sea, también como detonante de la histeria, ¿no? Y no precisamente, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? No sé si necesariamente sea como sean unas características propias, ¿no? O sea, como cuando naces con esas características y cuando las formas, digamos, ¿no? Durante tu proceso de vida, digámoslo así, porque el estrés está muy cañón en todos lados, te digo, en las grandes ciudades, y cada vez se apodera más de las personalidades de la gente, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, hay gente que puede nacer con ciertas características, por ejemplo, la gente que hace temas artísticos como de teatro, como de canto, como de danza, como de todo ese tipo de cosas, en donde pueden traer como esta neurosis, ¿no? Como esta histeria,
claro, o sea, hay gente que lo puede traer como ya, es decir, la expresión la traen, la habilidad de moverse, de hacer, no, es decir, no hay pena, no hay filtros que hagan que esta persona como que pues, tenga como algún tipo de pena. O sea, claro, hay una facilidad como para eso, ¿sí? De ahí, la diferencia es que generalmente el que se prepara para esto, o sea, una persona, un artista, no es que lo haga en todos lados. Una persona que justamente no lo ha trabajado y no lo ve y no se da cuenta de cuánto quiere llamar la atención, pues lo va a replicar en donde sea. Ajá, va a gritar su prepotencia en la taquilla del metro, en el camión, en el reclamo a la sociedad en general, ¿no? Porque a lo mejor no llevan el perrito con correa, porque no lleva, no sé, por cualquier cosa van a estar juzgando a la sociedad. Y es porque ahí te das cuenta que la gente que está juzgando todo el tiempo a otros no se da cuenta de la capacidad destructiva que tiene, de estar viendo el error. Ajá, entonces tenemos una tendencia a eso. Como somos una cultura que pareciera que no sabe frustrarse, pareciera que nos tenemos que defender todo el tiempo de no perder. Ajá, ¿cuántas veces no has visto peleas entre coches de que se bajan y se golpean o se quieren golpear porque se les cerró, porque se le metió, porque... Y pareciera como que nadie debe perder o como que nadie debe ceder. Digo, últimamente yo lo he visto cada vez más, pero sí creo que hay una tendencia de que la gente como que no le gusta no tener razón, o como que no le gusta ceder, y entonces, pues es un poco eso, ¿no? Este tema de qué pasaría si tuviéramos como esta cultura de, oye, no todo el tiempo tienes que ganar, oye, no todo el tiempo debes tener razón, oye, no todo lo que haces pues precisamente está bien, ¿no? O sea, no está bien gritar en público, no está bien, si estás en una sala de espera, pues tener una llamada, no, digo, no sé, a mí en lo personal me incomoda, ¿no? O sea, si voy, no sé, en el microbús y me hablan, como que no voy a dar como datos o información que sea como personal. Y hay gente que pareciera que lo disfruta, ¿no? Y como que puede hasta ir en altavoz, ¿no? Y como que puede haber ahí un deseo de que la gente se entere, no sé. Ajá. No sé si respondí tu pregunta, Orki. Bueno, sí, más o menos. Pero entonces lo que yo entiendo es que a veces a lo mejor podemos ser histéricos como porque ya lo traemos encima. Pero a lo que voy es todos estos factores nos están indicando que estamos aprendiendo ahora con esta sociedad a ser también histéricos. O sea, no sé si me explico, ¿no? Porque cada vez hay más caos, ¿no? Yo me refiero a las ciudades, sobre todo a las ciudades, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, una persona que nace que a lo mejor trae eso como, digamos, por herencia natural, ¿no? No sé, el ser histérico, pues cualquier detonante lo puede causar, ¿no? Y incluso estando en un lugar, ¿no? En una ciudad, no sé, en un lugar, en un estado, en donde todo sea como más pacífico, más tranquilo, y aún así va a haber detonantes va a haber ciertos factores que van a detonar lo que ya esa persona trae, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es en las ciudades, en donde realmente el caos, el montón de gente, estos conflictos de la manera en que uno se relaciona con el otro, empiezan a generar ciertas fricciones entre la gente. Entonces, a lo mejor una persona que no lo trae, digamos, estamos aprendiendo como sociedad a hacer de esta manera, a lo que voy, con todo el estrés y con todas las situaciones y todos los factores que implican la forma de relacionarte con otro, y que cualquier cosa puede ser un detonante para que tú caigas en
pues sí, en la histeria, ¿no? Sí. Sí, no sé si me explico. Sí te entiendo. Mira, generalmente la gente que no, digamos que no sabe trabajar con sus límites o que no supo trabajar con sus límites es la que llega más, la que llega a esta histeria, ¿no? La gente que de alguna forma sí se identifica o sí se ubica que hay lugares donde no se deben hacer cosas, que hay lugares o cosas que no se deben hacer en público, que pues no sé, que son como más privadas de uno. La gente que sí lo identifica pues no tiene problema, pero hay mucha gente que más bien como por ser como almas libres, pues son así, ¿no? O sea, tú lo vas a ver mucho con los niños, por ejemplo. O sea, un niño no tiene muchos filtros. Y si le anda del baño a un niño, va a decir mamá, pipí, popó en el micro, ¿no? En el metro, en el taxi, en donde sea, en la calle. Una persona adulta, pues no es que lo haga, ¿no? Justamente así lo pondré en ejemplo como con la gente adulta. La gente que no tiene como estos filtros o que no tiene como este tipo de educación o este tipo de estímulos o este tipo de tolerancia a la frustración o que no ha trabajado ese tipo de frustración, pues va a presentar estos filtros, ¿no? La señora prepotente que llega y grita y hace, pues muy probablemente lo único que quiere es ser vista. El tema es que no se da cuenta que nunca es suficiente, que una vez que ya tuvo la visión de los demás y que ya se da cuenta que es vista, pues probablemente eso no sea suficiente. Uh-huh. Y más bien yo diría eso, que tenemos una sociedad que no sabe cuándo es suficiente, ¿no? O sea, ¿cuándo es suficiente dejar de comprar o de gastar? ¿Cuándo es suficiente tener suficientes deudas? ¿No? ¿Cuándo es suficiente, no sé, del tipo de acciones que tengamos, ¿no? Desde que el que hace mucho ejercicio o el que se alimenta en exceso o el que toma en exceso, o sea, ¿cuándo es suficiente, no? No sé si me explico ahí, o sea, creo que tiene que ver más un poco con el tipo de padres que tuvimos y si nos supieron regular y si nos supieron cómo poner estos límites, ¿no? Por eso nos damos cuenta que muchas de las personas que no tuvieron como estos padres que pusieron que pongan límites, pues van a buscar quien le ponga los límites afuera, ¿no? A partir del conflicto o a partir de situaciones, ¿no? Las que se llevan. Pero bueno, o sea, creo que en ese sentido ahora podemos entender el porqué de muchas cosas, ¿no? O sea, diría, por qué una mujer histérica va a tender a usar más, no sé, las zapatillas? En lo simbólico tiene que ver con que hay una incapacidad para tocar la realidad o el piso, ¿no? Entonces tengo que poner mi pie de puntas porque la incapacidad que tengo de contactar con la realidad puede ser muy baja y quizás no me quiera bajar pues de mi, ¿cómo decirlo? De mi pedestal. Uh-huh. ¿Me oyen bien? Estoy oyendo un ruidito, no sé. Quizá por eso el tema de mostrar más el cuerpo, de lucirlo más, y no digo que está mal, o sea, repito, no es que esté mal, sino simplemente es, probablemente a mí me gusta lucirlo, pero ya es diferente cuando lo hago desde una conciencia a cuando lo hago desde la inconsciencia, ¿sí? Quizá no esté mal que quieras gritar y hacer las cosas y hacer grande todo y exagerar las cosas. El tema es, ¿qué pasaría si yo lo hago desde una plena conciencia? O desde una mayor conciencia de sí quiero que me escuchen, sí quiero que me vean, sí quiero que se haga lo que yo digo. Ajá. Entonces ahí es donde cambia radicalmente. Es diferente cuando una persona tiene la capacidad de hablar y ver y decir y decir, sí me gusta vestir así, sí me gusta usar esto, sí me gusta usar escote, sí me gusta cierto tipo de cosas, ¿no?
Y me parece que es sano. O sea, ¿cuántas personas no conocemos que son entrenadores, ¿no? De CrossFit o de cosas así, de pole dance, de belly dance, de todo este tipo de cosas, que hay mucha histeria, pero está muy bien encaminada a esta expresión, a este ejercicio, a sacar el grito, ¿no? En la clase, a sacar el movimiento, a sacar el movimiento de cadera, ¿saben? Ahí está bien enfocado, ahí está bien dirigido, o sea, me parece que es mucho más sano hacerlo así que sacarlo pues en la calle, ¿no? Como con cualquier persona. Porque no sabemos también en dónde nos podemos poner en riesgo, ¿no? Sí, porque Entonces, a veces uno te puede responder peor, ¿no? claro. Sí, sí, exactamente. Entonces, ojo, no estoy diciendo que la gente que se vista de cierta manera está provocando que le pase algo, no. O sea, más bien creo que va mucho en el sentido de que muy probablemente no me doy cuenta el cuánto quiero llamar la atención y quizá si yo desde que salgo de mi casa digo, quiero llamar la atención y quiero verme bien y quiero que se me noten más mis piernas y que se me note más la cintura, o sea, puede cambiar mucho y a lo mejor puede haber un cuestionamiento del ¿para qué lo hago? ¿Para qué necesito que me vean? ¿Para qué necesito erotizar mi entorno? ¿Para qué necesito llamar la atención de esta manera? Probablemente me dé cuenta que hay una cuestión sexual que quizá no estoy trabajando y la estoy sublimando de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿cuánto tiempo llevamos, chicas? Creo que ya, ¿no? Creo que ya como una hora, ¿verdad? Cada hora. Ajá. Entonces, no sé si alguien tiene dudas de la gente que nos está viendo, pues eso. Creo que es importantísimo que quede claro que no es una cuestión negativa. O sea, todos somos histéricos de cierta forma. Si yo asumo mi histeria, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más funcional. Entonces, todos tenemos un grado de histeria. El tema es, ¿somos conscientes de la histeria que tenemos? Probablemente sí, probablemente no. Habrá días donde queramos llamar más la atención, habrá días donde no. Habrá días donde queramos estar más expresivos, habrá otros días donde no. Uh-huh. Y digo, creo que la sexualidad y la histeria tienen mucho que ver. O sea, porque la sexualidad es una energía y energía que no se libera se convierte en alguna expresión reprimida. Entonces, esa expresión reprimida se va a estar repitiendo hasta que en algún punto se libere. Uh-huh. Entonces, bueno, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, nada. Muy bien. Bueno, Esta vez me desconecté muy feo. ¿Mandé? Esta vez me desconecté muy feo. No te preocupes. Es que sí. Pero Eric decía hace un rato que como la histeria igual y denota algún tipo de bueno, tiene que ver con el tema sexual, entonces recomiendan que nos desestresemos todos. Recomiendo que lo dejamos a donde es, o sea, que liberemos toda esa histeria que reprimida que traemos dentro de nosotros. Sí, o sea, ojo, no me refiero específicamente a tener relaciones, o sea. Ah, bueno, qué bueno. Digo, no, claro, porque también decías el tema de enfocarlo bien, como las cosas que hacen CrossFit, o que van a hacer gym, o algún tipo de actividad física, ¿no? Sí, o sea, justo, o sea, si me gusta embellecer mi cuerpo con artículos, ¿no? Que con la cadenita, que con las uñas, que con el pelito, que con el maquillaje, que con el... Está bien, o sea, el tema es, en realidad yo no estoy como en contra de eso, porque al contrario, me parece que se pueden ver bien. El tema es cuando
cuando lo podemos hacer sin una conciencia, o sea, sin un tema de llegar más a fondo, ok, hoy me siento más guapa, más erótica, más formal, o sea, ¿cómo me siento? Y el sentido de vestirme así hoy va a tener un significado para salir. Ajá, entonces, si saliéramos todo el tiempo con este significado, muy probablemente sería mucho más fácil digerir lo que pasa en el entorno. Uh-huh. Entonces, si yo dijera, hoy quiero provocar, muy probablemente te vestirías justo más provocativa, más provocativo. Ajá, hoy quiero oler rico, hoy quiero verme bien, hoy quiero verme, no sé, de tal o cual forma, ¿no? Entonces, repito, es súper funcional, solamente también nosotros debemos ponernos un límite, ¿no? De ¿cuándo estoy exagerando las cosas en este momento? ¿Cuándo estoy siendo esa persona histérica que odio ver en el supermercado, en el banco, ¿no? ¿Cuándo estoy haciendo como mucho más grande las cosas? ¿Cuándo es suficiente para mí? Ajá. Y bueno, si les gustó este contenido, espero puedan compartirlo, que nos ayuden a compartirlo en este momento, que lo llegue a ver más gente. Y pues bueno, ¿algo más, chicas, que quieran decir? Muchas gracias, Eric. Pues gracias por la información y bueno, síganos en nuestras redes. Síganos, chicos, síganos. Nos vemos el próximo miércoles. Ajá, compartan, nos vemos el siguiente miércoles. Síganos en Facebook, Spotify, YouTube. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos. Bye. Bye, bye. Softly Radio, emisora de conciencia.